Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este momento maravilloso. Gracias porque nos ha permitido llegar a un final de un año en el cual usted ha sido fiel. Nuestro Padre, vemos hacia el 2023 anhelando correr esa carrera que tenemos por delante. Padre, que usted use este pasaje para animarnos, para exhortarnos, para darnos esa motivación y así correr la carrera con la mirada en nuestro bendito Salvador. Toque cada corazón, Señor, así como los hermanos y las personas que están acá, que no le conocen. Toque el corazón del predicador, Señor, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Que sea usted hablando a través de su siervo y su palabra sea exaltada. Padre, lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Recuerdo, hermanos, cuando era niño, aunque algunos me ven, ¿verdad?, con cara de niño todavía, pero cuando era niño, mis familiares hacían grandes reuniones para celebrar el fin de año. En esas reuniones, en un momento de la noche, los adultos empezaban a expresar lo que ese año había traído y expresaban los planes que tenían para el año nuevo. Y al igual que ellos, muchos de nosotros vemos el 2023 con expectativas. Tenemos planes, proyectos, pero otros tal vez tienen incertidumbre acerca de qué traerá el año nuevo. Sin embargo, hermanos, como creyentes, hay un objetivo que no cambia con el pasar de los años. Y es que nosotros debemos continuar corriendo la carrera cristiana. Nosotros debemos continuar viviendo por fe en el Señor Jesucristo. Debemos continuar perseverando en Cristo. Y el pasaje que acabamos de leer nos presenta primeramente un motivo, una motivación para correr esa carrera, pero también 3 pasos fundamentales para correr esa carrera. Veamos primeramente cuál es el motivo que Dios nos da, uno de tantos, para correr la carrera cristiana, para seguir perseverando en Cristo. Veamos el primer versículo en Hebreos 12:1. Noten esas primeras 2 palabras, por tanto. Por tanto, son 2 palabras en español, en el original es una sola, y esta palabra está dando un significado de una conclusión que el escritor está dando del argumento que trae anteriormente. ¿De qué está o cuál es el argumento que está concluyendo el escritor acá? ¿Por qué está diciendo por tanto, por tal razón? Es necesario ver el versículo 39 y 40 del capítulo 11, un par de versículos atrás de
Hebreos 12. Y lo leo, dice Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así el escritor está hablando en el versículo 39 de todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, todos los siervos de fe del capítulo 11, empezando con Abel, pasando con Abraham, pasando con Moisés, y antes de Moisés Jacob, y el escritor concluye diciendo: no tengo tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de David, de Samuel, de los profetas. Y dice, todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, y esto significa obtuvieron un buen testimonio, testificaron mediante la fe. Algunas traducciones traducen esa frase como obtuvieron un buen testimonio de parte de Dios. Vivieron por fe. Mostraron que a Dios le agrada que vivamos por fe. ¿Pero qué pasó? No recibieron lo prometido, dice el versículo 39. No recibieron lo prometido. ¿Qué fue lo prometido? Bueno, en el capítulo 11, versículo 13, nos habla un poco de qué fue lo que Dios prometió a estos siervos de fe y que no les concedió, aunque vivieron por fe. Versículo 13, capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ellos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ustedes notan allí que la promesa que habla el versículo 39, lo prometido era la ciudad celestial. La ciudad celestial en la presencia de Dios con cuerpos glorificados. Y aunque ellos vivieron por fe, dice el versículo 39, Dios no les concedió lo prometido. Interesante eso. Versículo 40, dice el escritor de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y aquí viene la motivación que nosotros tenemos para correr. Mis hermanos, Abel, Abraham, Jacob, Moisés, Gedeón, Barak, los profetas vivieron por fe y los admiramos en el Antiguo Testamento, pero no recibieron lo prometido, habiendo Dios proveído algo mejor para nosotros, algo mejor para nosotros. ¿Qué es eso mejor que Dios proveyó para nosotros? Bueno, el escritor a lo largo de todo el libro ha venido hablando de alguien que es mejor. Capítulo 1, versículo 4. Cristo, quien nos ha hablado a nosotros, es superior a los ángeles, por medio de quien Dios entregó la ley a Moisés. Capítulo 7, versículo 18. Cristo nos ha traído una mejor esperanza en el nuevo pacto que en la ley. Capítulo 7, versículo 22, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Capítulo 7, versículo 26 al 28, Jesús es un mejor sumo sacerdote. Capítulo 8, versículos 6 y 7, Jesús es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. ¿Ha proveído Dios algo mejor para nosotros? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Pedro, hablando un poco de cómo los profetas solamente administraban esas profecías para beneficio nuestro, dice en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 10, lo leo, no lo tienen que buscar, pero si quieren pueden buscarlo. 1 de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, noten, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Impresionante. Ellos solamente administraron todas esas buenas noticias que nosotros tenemos en Cristo. Podemos ahora tener acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Y el escritor, volviendo a Hebreos 11:39, nos está diciendo, mira, hombres de fe, pero no recibieron lo prometido. Porque Dios nos dio algo mejor a nosotros. ¿Para qué? Versículo 40 de Hebreos 11, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa allí que ellos no fueran perfeccionados? La palabra perfeccionados está bien traducida. Para que no fueran hechos perfectos, para que no recibieran cuerpos glorificados aparte de nosotros, para que ellos no fueran a la gloria con cuerpos resucitados con Dios y nosotros quedáramos aparte de esa resurrección. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, versículo 1, capítulo 12, por tanto. Ya hemos visto. ¿Por qué está diciendo esto? Por cuanto Dios nos ha dado algo mejor a nosotros, hermanos. Por cuanto Dios nos ha dado algo mucho mejor en Cristo. Ya lo mencionamos. ¿Qué nos ha dado en Cristo? Por tanto, nosotros también, y noten, el escritor se incluye, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos lo mejor en Cristo y tenemos los testigos que Dios ha aprobado por medio de la fe. Podemos ver hacia Abraham, que en Génesis 15:6 dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y decimos, wow, ¿cómo creyó Abraham? Quisiera tener la fe de Abraham. Con esa fe de Abraham, él no recibió lo que nosotros hemos recibido. Por tanto, dice el escritor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Testigos, alguien que atestigua es alguien que vio, es alguien que tocó, es alguien que estuvo allí. Abraham y toda la lista de testigos que están acá testifican que cuando uno cree en el Señor, Dios puede hacer maravillas. Por tal razón, nosotros, dice el escritor, y voy a adelantarme, debemos correr. Debemos correr la carrera cristiana, debemos perseverar en Cristo, debemos perseverar en lo mejor que hemos recibido, que es Cristo. Qué gran motivación la que nosotros tenemos, hermanos. Vemos que es necesario que nos demos cuenta de lo que tenemos en Cristo. Hay una anécdota que creo que desde niño he escuchado, no sé si es verdadera o no, pero ayuda a entender un poco, de alguien que soñaba con comprar un boleto para un crucero y ahorró mucho y compró el boleto con lo último que tenía, lo último que pudo ahorrar, y ni se dio cuenta de los beneficios que tenía ese crucero. Una vez embarcado, él pensó que ese boleto era el más económico y que él no podía disfrutar de los beneficios. Y el último día del crucero, él dijo, voy a mejor a confirmar tal vez, a ver qué beneficios hay con este boleto que tengo. Y le dicen, usted tenía todo pagado acá. Y él no había disfrutado de ninguno de esos beneficios. Y parece ridículo, ¿verdad? Alguien que compra un boleto y sin revisar. Pero hermanos, sinceramente, muchos de nosotros no sabemos lo que tenemos en Cristo. Si supiéramos lo que tenemos en Cristo, cada día lo buscaríamos más diligentemente.
cada día predicáramos más el evangelio. Cada día estaríamos más deseosos de entrar en oración con el Señor. Cada día estaríamos deseosos de estudiar las riquezas de la palabra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos lo que tenemos. ¿Nos hemos dado cuenta, hermanos, que hemos recibido lo mejor en Cristo? Por cierto, esa palabra mejor significa superior, algo que es infinitamente mejor con respecto a otra cosa. Los antiguos tenían la ley y eran devotos a esa ley, hasta le agregaban algunos legalistas. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, mis hermanos, y les repito nuevamente, Cristo, quien nos habló a nosotros y es superior a los ángeles, por medio de quien Dios dio la ley. Cristo, aquel que nos ha dado una mejor esperanza. Cristo, el fiador de un mejor pacto. Cristo, un mejor sumo sacerdote. Cristo, un mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Tenemos lo mejor. Corramos entonces la carrera. Perseveremos en el Señor en este nuevo año. De esta manera el escritor entonces pasa a darnos mandatos, pasa a exhortar a los creyentes hebreos que estaban allí. Y dice el versículo 1, noten allí, después de que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, noten la primera exhortación, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese es el primer paso para correr la carrera. Los creyentes hebreos, hermanos, recordamos que están en un tiempo de mucha persecución. Y el propósito del escritor es mostrarle, mira, tienes a Cristo, tienes lo mejor. Cristo es mejor. Avanza. No vuelvas al judaísmo. No vuelvas atrás. Y por eso les está diciendo, avanza, pero es necesario que te despojes de todo peso. Es necesario que te despojes de todo peso. La palabra ahí, despojémonos, literalmente significa quitarse algo de encima. Tiene la idea de un atleta que cuando va a correr se quita cualquier peso, incluso de su mismo cuerpo, ¿verdad? No va a correr con una barriga grande, ¿cierto? Despojémonos de todo peso, dice el escritor. Y ciertamente todo peso es literalmente eso, un bulto, una masa, una carga que alguien lleva. No sabemos exactamente cuál es el peso que estos creyentes llevaban, pero un comentarista sugiere que era el legalismo. Y tiene sentido, porque Pedro en Hechos 15 define el legalismo como un yugo que nadie puede llevar. Y estos creyentes estaban siendo tentados a llevar ese yugo de nuevo. Querían volver a los sacrificios. Querían volver a llevar animalitos a sacrificarlos por sus pecados. El escritor dice, no, despójate de ese peso. Despójate de ese peso. Pero noten, sigue diciendo también, despojaos del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. Y esto es más entendible, ¿verdad? El pecado que nos asedia. Esa palabra asedia es la idea de alguien que rodea, como un grupo de fieras en el campo, ¿verdad? Queriendo atacar a su presa. ¿No es así que nos rodea el pecado? ¿No es así que estamos rodeados de debilidades? El escritor dice, despójate de esos pecados. Despójate de esos pecados. Hermanos, estudiando la carta, los creyentes estaban tentados a 5 cosas. Noten, capítulo 2, versículo 1, no tienen que buscar, solo voy a mencionarlos. Estaban con la tentación al pecado de deslizarse, de ser negligentes a escuchar la palabra de Dios. Capítulo 3, estaban tentados a la incredulidad. El escritor les dice, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Capítulo 5, habían caído en ser
tardos para oír la palabra. Recuerdan, les dice, ustedes son niños, ya debieran ser maestros. Capítulo 10, estaban tentados a pecar deliberadamente, renunciando al Señor. Capítulo 12, estaban tentados a tener amargura contra otros, como Jacob, como Esaú contra Jacob. El escritor dice, despójate de esos pecados. Quítalos de ti. Despójate de ellos. ¿Cómo? No físicamente. Mediante la fe en Cristo. Ellos debían echar sus cargas sobre el Señor y confesar sus pecados para seguir adelante. ¿Cómo se trata el pecado? Hay que confesarlo con arrepentimiento, con fe en Cristo. El escritor, hermano, está dando una comparación bien sencilla para hacerles entender. Mira, no puedes correr si estás cargado. Sencillo, ¿verdad? No puedes correr si estás cargado. No puedes correr en Cristo, perseverar en el Señor si tienes pecado en tu vida. Tienes que despojarte, así como un atleta corre con el menor peso posible. Algunos de ellos hasta son indecentes, ¿verdad? Con la ropa que usan. Pero la idea es quitarse cualquier peso, que no estorbe nada para que puedan correr. Para nosotros, no es la ropa que nos vamos a quitar, pero es el pecado. El pecado que nos asedia, el pecado que estorba nuestra comunión con Dios. Hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿qué pesos llevamos? Y saben, la palabra peso ahí también tiene la idea de un obstáculo. ¿Qué obstáculos, no necesariamente pecaminosos, nos estorban en nuestro perseverar en Cristo? ¿Qué pecados nos rodean que fácilmente nos seducen y nos hacen caer, hermanos? La incredulidad, el orgullo, la lujuria, la vanidad, la pereza. No para trabajar, para dedicarle tiempo. ¿Qué pecados, mis hermanos? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Santiago 4:8-10, pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No es nosotros en nosotros mismos que vamos a decir, bueno, Señor, ya me quito el pecado, ya no lo vuelvo a hacer. No, es humillarse ante el Señor. Humillarse ante el Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado. Sutilezas que nos quitan nuestro tiempo de comunión con Dios. Pecados que nos tientan. Identifiquemos esas áreas que a nosotros nos tientan y nos hacen caer. Pero tal vez aquí hay personas que nunca se han quitado esas cargas. Y para ellos también hay palabra del Señor. Mateo 11:28 dice esto a los que están cargados de pecado hoy. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Hay alguien aquí que está cargado de pecados, que está cansado de pecar, que ya no quiere seguir en esa vida de pecado, que ha notado que el pecado le está destruyendo. Cristo dice acá, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay alguien sin Cristo acá, si hay alguien que está cargado de pecados y nunca ha confesado sus pecados al Señor, Cristo dice hoy, venid a mí. Confiese ese pecado. Arrepiéntase de ese pecado. Y hay perdón en Cristo. Hay perdón, hay descanso en el Señor. Creyentes y no creyentes, volviendo a Hebreos 12, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos
asedia. Así que el escritor nos ha dicho que para correr la carrera es necesario despojarnos de los pesos y del pecado que nos asedia. Pero noten el segundo mandato ahí en el versículo 1, Hebreos 12, 1. Sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y noten la siguiente exhortación. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Correr, luchar, batallar. La vida cristiana es puesta o presentada, especialmente por el apóstol Pablo, como una batalla, como una pelea, que es casi lo mismo, y aquí como una carrera. Pablo, de hecho, también la presenta así. En 1 Timoteo o en 2 Timoteo 4:7, ha acabado la carrera. El escritor dice, corramos con paciencia, luchemos, avancemos con paciencia. Y esa paciencia literalmente es resistencia, perseverancia. Es usada en Santiago 1:3 para hablar de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En 2 Pedro 1:6 se nos dice, agregad a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, perseverancia, constancia. Así entonces, debemos correr con paciencia para poder vencer. Apocalipsis, capítulo 1 al 3, presenta las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Asia. Y en cada una promete al que venciere, le daré tal promesa. Así debemos correr nosotros, para vencer. No significando que vamos a ganar la carrera por nuestros esfuerzos, es porque ya hemos confiado en Cristo, ya nos hemos despojado del pecado. Y ahora Cristo dice, corre, persevera hacia adelante. El escritor compara la vida cristiana, mis hermanos, con una carrera que exige el máximo esfuerzo y perseverancia. De hecho, la palabra que dice ahí, corramos la carrera, esa palabra carrera, la raíz en griego es agón, de donde obtenemos en español agonía. Es como una competición que exige lo máximo. Lo máximo. ¿Por qué dice esto? Porque algunos de estos creyentes estaban a punto de tirar la toalla. Vean lo que dice el capítulo 12, versículo 3 de Hebreos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchos de ellos estaban por tirar la toalla. El escritor dice, no. Corre, continúa, persevera. Continúa hacia adelante. El escritor ejemplifica, mis hermanos, que la vida del creyente debe ser como una carrera, no de 100 metros, sino de maratón, que se corre con esfuerzo perseverante. El corredor no se debe frustrar por avanzar demasiado rápido, como debe ocuparse en avanzar. Repito esa frase, el competidor no se debe preocupar tanto por avanzar demasiado rápido, como ocuparse en avanzar. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos corriendo esa carrera? Es una maratón, es toda la vida. El día a día cuenta. El día a día cuenta. ¿Estamos desmayando sin darnos cuenta? El esfuerzo en el Señor significa, mis hermanos, creer y poner en práctica las disciplinas espirituales ordenadas por Dios que nos permitan tener comunión con Él. ¿Cómo nos esforzamos en el Señor? Como Pablo dice a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es usando los medios espirituales, mis hermanos, la oración y la palabra por excelencia, la comunión con los hermanos, la cena del Señor, el compartir el evangelio.
¿Cómo estamos corriendo esa carrera? ¿Cómo estamos usando esas disciplinas espirituales? Los dones de cada uno de nosotros deben ser puestos en práctica. ¿Cómo sabemos si estamos corriendo con paciencia? Veamos cómo estamos ejerciendo esas disciplinas. ¿Estamos constantes en la oración? ¿Estamos constantes en la palabra de Dios? ¿Estamos buscando cada día crecer en la gracia y conocimiento de Cristo? Realmente yo creo que caemos bajo convicción de pecado en esas cosas, ¿cierto? Y viendo la motivación, de nuevo, tenemos a Cristo. ¿Cuánto no debe ser motivo cada día de buscarle y correr la carrera con paciencia? El escritor ha dicho, mira, para correr necesitas despojarte del pecado. Constantemente, cada día, hermanos, estar en comunión con Dios, confesando nuestro pecado por medio de Cristo. Pero también correr con paciencia, correr con perseverancia, día tras día. Y el escritor llega a el punto máximo de su argumento. La siguiente exhortación es la que le da sentido a todo esto. Porque no podríamos despojarnos del pecado. No podríamos correr. Si no es como dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esa palabra, puestos los ojos, realmente es una sola palabra en griego y la idea es, mira a Cristo. Hay un himno así, ¿verdad? Cuando estés de tentación cercana, mira a Cristo. Mira a Cristo, el Señor. Puestos los ojos, mirar hacia, fijar la atención en Cristo. Es interesante. El escritor ha dado una preciosa comparación de Moisés en capítulo 11, versículo 26. Me gustaría que vayan allí conmigo. Hebreos 11, 26. Dice esto de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Capítulo 11, versículo 27, un versículo adelante. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo? Viendo al invisible. Nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Nos ayuda mucho. Porque Moisés lo que hizo fue creer. ¿Y cómo miramos a Cristo? Por medio de la fe. No lo vamos a ver, ¿verdad? Como algunos dicen que lo han visto y les reveló cosas. No es así. Ni lo vamos a escuchar audiblemente. No. Es por fe en la palabra de Dios. Por fe en lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. Por fe en lo que está escrito de Él en la palabra de Dios. Debemos mirar a Cristo. Pero noten, el escritor no nos deja como volando, ok, mirar a Cristo, ok, no. Dice el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de la fe. Literalmente es el originador, aquel que crea la fe. Y el consumador, aquel que la perfecciona. ¿Cómo creó Cristo la fe? Bueno, debemos entender qué significa la fe en ese contexto. Cristo es el autor y consumador, no de nuestra fe. Algunas traducciones dicen de nuestra fe. La palabra literalmente es la fe. Y la fe es definida en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, en Judas habla de la fe una vez entregada a los santos. Y eso se entiende como el contenido de doctrina, el evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero acá la fe obviamente está en el contexto de capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe allí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor está escribiendo con ese concepto en mente. Cristo es el creador de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para salvación, obviamente.
para salvación. Cristo creó la fe para salvación. ¿Cómo fue eso? Él vivió por fe. Nadie ha vivido por fe como Jesucristo. ¿Se imaginan estar en la cruz y le dicen, bájate si eres el Cristo? Y él pudo hacerlo. Él dijo no. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Eso es fe. Eso es fe. Pedro le dice, ¿tú crees que mi padre no me puede mandar 12 legiones de ángeles? Eso es fe. Nadie ha vivido por fe como él. Los hermanos dudaban de él. Si tú haces estas cosas, muéstrate. Si tú haces estas cosas. Él creyó, él siguió adelante. Aunque en Marcos 3 dice, Jesús, ven con nosotros, le dicen los familiares, porque tú estás loco. Tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios, estás loco. Jesús dice, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Eso es fe. ¿Cierto? Cristo es el autor de esa fe. Y el perfeccionador, aquel que perfeccionó la fe, cuando dijo en la cruz, consumado es. Cuando en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él confió en el Señor. De hecho, algunos se burlaban, recuerdan, confió en Dios, líbrele ahora. Y él confió en el Señor. Él originó esa fe para que nosotros ahora podamos por fe ser salvos. Consumó esa fe, la perfeccionó. Por lo tanto, nosotros debemos poner la mirada en Él. Él es el ejemplo de fe en quien debemos poner nuestra mirada. Pero Jesús no solamente es el autor y consumador de la fe, sigue diciendo el versículo, noten, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor dice, Jesús por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál fue el gozo que Cristo tuvo? ¿Cuál fue el gozo que Cristo tuvo para sufrir la cruz, mis hermanos? En Salmos 16, versículo 8, si pueden ir conmigo a ese salmo, habla de ese gozo que Cristo tuvo. Salmo 16, versículo 8. Si pueden mantener su separador de Biblia o su dedo allí en Hebreos, pero vamos a ir a Salmos 16, 8. Salmos 16, 8. Dice el salmista allí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Noten el versículo 9. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese versículo, si ustedes notan, está hablando de Cristo. Cristo confió en el Señor de que Dios no iba a dejar su alma en el Seol, sino que Dios lo iba a resucitar, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 9? Por ello se alegró mi corazón. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ese fue el gozo que Cristo tuvo. Saber que el Padre no lo iba a dejar allí, que el Padre lo iba a levantar para estar de nuevo en gloria con Él. En Juan 17 Jesús ora, recuerdan, y dice, Padre, glorifícame con la gloria que tú me diste antes de que creaste el mundo. Y Jesús está diciendo acá, o el escritor está diciendo, Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió esa cruz. El gozo fue más importante para Él, el gozo de ser resucitado por su Padre. En Judas 24 también dice que Cristo nos presentará delante del trono de Dios con alegría, con gozo. Cristo tuvo el gozo de que iba a ser resucitado por el Padre y que nos iba a llevar a nosotros a la gloria. Cristo no nos va a recibir con una cara de regaño.
dice, nos va a presentar delante de su trono con gran alegría. Ese fue el gozo que Él lo llevó a sufrir la cruz. Y por eso es en Él que tenemos que poner nuestra fe. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Él sufrió la cruz, menospreció lo propio, y dice el versículo al final de Hebreos 12, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo fue exaltado, recibió el premio por su obra perfecta en la cruz. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar en Él. Él es nuestro ejemplo. Él es aquel que perfeccionó la fe, aquel que recibió recompensa. Y poniendo los ojos en Él, nosotros recibiremos recompensa. No por nuestras obras, pero porque después de haber nacido de nuevo, Dios nos ordena, corre la carrera. Todo atleta, mis hermanos, corre con la mira puesta en un galardón. Dice Pablo en 1 Corintios 9, si no me equivoco. Pero ese galardón es corruptible, el nuestro no. El nuestro es incorruptible. Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es aquel a quien queremos llegar, en cuya presencia queremos estar. Y la pregunta para nosotros es sencilla. ¿Estamos contemplando a Jesús como nuestro ejemplo de vivir por fe? Estamos mirando a Cristo y viendo cómo Él soportó las tentaciones en Getsemaní. Estamos viendo a Cristo cómo Él soportó las burlas. Estamos viendo a Cristo cómo Él soportó la ofensa. Estamos corriendo hacia su promesa cada día. En Apocalipsis 3:21 Jesús dijo, al que venciere le daré que se siente en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. La pregunta es, ¿estamos caminando cada día hacia esa promesa? Es nuestro anhelo que el Señor nos diga en aquel día, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Es ese nuestro anhelo? Mis hermanos, que así como el gozo que fue puesto delante de Jesús, así el gozo de Jesús esté delante de nosotros para caminar cada día con la mirada en Él, para perseverar en el Señor. En resumen, mis hermanos, el escritor de Hebreos les está diciendo, mira, necesitas ver que has recibido lo mejor. En este año 2023 consideremos a Cristo, hemos recibido lo mejor en Él. Pero no solo eso, en este nuevo año, despojémonos del pecado diariamente. Corramos con paciencia, con perseverancia, día a día, poco a poco, esfuerzo tras esfuerzo, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que obtuvo el galardón. A diferencia de los siervos de fe de Hebreos 11, Cristo recibió esa recompensa. Él se sentó a la derecha del trono. Y hoy nos ofrece a nosotros, el que venciere, le daré que se siente en mi trono. Todo esto es por la fe, por la fe. Sin fe, este mensaje, mis hermanos, para algunos no tendrá sentido, pero es por la fe en Cristo. Este nuevo año, corramos con la mirada en el galardón. Oremos. Nuestro Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por este pasaje. Sabemos, Padre, que solamente su Espíritu Santo puede obrar en el corazón. Yo le ruego que obre en nuestros corazones. Que podamos, Señor, correr esta carrera en este nuevo año. Que continuemos, Señor. Que sigamos adelante con la mirada en el galardón, que es estar con Cristo. Amado, llénenos de fe y de amor por Cristo cada día de nuestras vidas. Así en su nombre dejamos todo esto. Amén y amén. Gracias, hermano. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga,
¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.